Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una segunda emisión del semestre 2025-2 del programa de radio Ecoeducativo El Sonido de la Pedagogía. Es un gusto nos puedan acompañar este viernes 22 de agosto a las 2 de la tarde. El día de hoy, pues me complace que nos acompañe una invitada reconocida y a su vez, pues muy interesada en apoyar al estudiantado, a los miembros de la comunidad universitaria, una persona que siempre está muy activa dentro del accionar académico de nuestra universidad. Hablo de la doctora Brenda Elizabeth Ramírez Díaz, quien es jefa del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Además, dentro de su trayectoria es profesora investigadora de la universidad, es doctora en Economía, Pobreza y Vulnerabilidad, además de que cuenta con una maestría en Estudios Humanísticos de Frontera con especialidad en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública como un servidor. Doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí y más con alguien que tiene el mismo amor que yo por las ciencias políticas y la administración pública. De verdad, es un gustazo. Qué bueno que nos acompañe, qué bueno que podamos iniciar esta charla con un tema tan importante como lo son los derechos humanos en la educación. Antes de iniciar con esta charla, pues también agradecer a las personas que forman parte de este programa, como es la doctora Magda Valdés, coordinadora del mismo programa, a la doctora Marta Piña, jefa del Departamento de Humanidades, y al equipo de trabajo que se encuentran detrás, que nos ayudan a poder realizar este ejercicio de diálogo en la universidad. Doctora, me gustaría iniciar esta charla preguntándole por qué es importante hablar de educación cuando tratamos el tema de derechos humanos. Bueno, yo creo que la educación es fundamental en todos los parámetros y en todos los ámbitos o aristas de la vida humana. Entonces, para que alguien pueda comprender qué es un derecho, cómo se aplica y hacia dónde lo va a llevar, necesita la preparación necesaria para poder entenderlo, analizarlo, interiorizarlo y aplicarlo. Entonces, si tú deseas que se aplique un derecho humano, necesitas que la educación vaya de la mano. El mejor ejemplo es con la niñez. Las nuevas políticas hacen o plantean que a los jóvenes, a los niños, niñas y adolescentes desde temprana edad, se les explique dentro de las dinámicas de juego desde el preescolar y continúa hasta llegar a la universidad, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y por qué es importante reconocerlos para que así ellos puedan cuidarse y cuidar a los demás y no vulnerarlos. Entonces, es fundamental la educación. Y debo de aclarar que no solo es la escolarizada, porque también la educación que recibimos en los hogares o en los grupos primarios es importante para el desarrollo del ser humano. Sumado a esto y comprendiendo la relevancia que tiene este tema de derechos humanos dentro de la educación, pero sobre todo en esta parte del funcionamiento como sociedad, como usted dice, no simplemente es algo, un ejercicio que se realice dentro de las aulas, pero también sería importante mencionar o preguntarle qué papel tienen los docentes en la promoción de los derechos humanos dentro del aula. Fuera de los padres de familia, en la edad temprana o en las primeras etapas de los niños, niñas y adolescentes, el docente es la figura más importante que puede haber. Entonces, se vuelve fundamental dado que los jóvenes, o los niños más bien dicho, que estamos hablando de la primera edad, ellos son los que replican lo que ven. Entonces, el docente se vuelve pilar porque transmite ese sentimiento, bueno, no es sentimiento, esa educación y esa preparación en las futuras generaciones, explicando por qué, los cómo, los cuándo y el respeto que se va generando, la empatía, la sinergia, todo eso se da en el aula de clases y se da en la convivencia diaria. Entonces, podemos decir que el docente es el pivote inicial principal para que esa dinámica se empiece a dar, no son prioritarios. Y puedo decirte que el magisterio del Baja California Sur está muy bien preparado en ese sentido, ¿no? No voy a presumir que mis suegros son maestros los dos, pero veo lo que hicieron y veo cómo los profesores de mis propios hijos fueron fundamentales para que se pudiera dar esta sinergia y el aprendizaje sobre la importancia de los derechos de todos y todas. Sumado a esto, y qué bueno que lo comenta que pues son varias personas ya las que se encuentran trabajando dentro del ámbito de derechos humanos, no solo pues digamos aquí en el estado, sino a nivel nacional. Sí. Creo que es un tema que se ha avanzado bastante, era un tema pues vaya que siempre ha existido, Sí, pero ya académicamente y en el voz populi de las personas en la cotidianidad pues encontramos que es un tema claro. actual con vigencia. De igual manera, recordamos a nuestra audiencia que estamos en la transmisión en vivo. Si gustan dejar algún comentario, pregunta para la doctora, pues aquí lo estaremos leyendo al momento. Doctora, también dentro de este ámbito académico, ¿cómo puede la escuela ayudar a que niños, niñas, niños y jóvenes conozcan y ejerzan sus derechos?
La escuela lo lleva a cabo a través de sus diferentes materias. Si tú tienes un niño en edad escolar, podrás ver que los mismos planes de trabajo de los profesores lo promueven las normas básicas del aula de clases. Entonces el profesor lo va aplicando en el día a día al grado que el joven lo toma como propio y ya lo tiene para el uso diario. Si hablas ya en educación mayor, ya cuando está en secundaria, preparatoria, universidad, ya se dan temas como tales. Bueno, en mis tiempos se llamaba civismo. No soy tan vieja, pero ya no existe esa asignatura, pero así le dabas a los jóvenes, nos daban a nosotros en su momento la explicación de la importancia de la tolerancia, la igualdad, la equidad, de los derechos de los otros, y en la universidad, ya llegando al nivel más alto de estudios, tienen asignaturas propias que entran con el tema de derechos humanos. Entonces, desde de edad temprana, el profesor de primaria y preescolar lo va aplicando con las dinámicas de clase y con las actividades que hace, y lo van reforzando todos los diferentes niveles para que al final o cuando se inserte al mercado laboral tenga bien claro cómo son los derechos humanos, cuáles son sus obligaciones, dónde termina y dónde empieza el derecho de los otros, y eso va a permitir que tengamos una sociedad más armónica, que eso es algo muy importante y que casi nadie toma en cuenta. Y que también en esta parte de tomar en cuenta un tema que también ha estado mucho a diálogo ha sido el tema del bullying, la violencia escolar, que claro, como mencionaba hace un momento, son temas que siempre han existido, pero en este momento, con todos los avances que hemos tenido como sociedad, de identificar las cosas, identificar patrones, pues ya tiene cada uno su nombre, ¿no? Cada mención. Y sería importante preguntarle cómo contribuye entonces la educación en derechos humanos a prevenir esta violencia escolar. Bueno, yo creo que nadie nace humano por naturaleza. Empecemos por ahí. Los niños son un papel en blanco, son una hoja en la que se puede ir escribiendo, y el ambiente donde van creciendo los va marcando, los va permeando y les va diciendo qué está bien y qué está mal. Como tú dices, el bullying siempre ha existido. Antes le llamábamos carrilla, ¿no? Pero las sociedades cambian, las formas de organizarnos, la forma de interiorizar y de ver el mundo también. Y eso ha hecho que cosas que eran tan sencillas antes o tan comunes y que no le veías nada de malo, hoy en día generan un problema y un conflicto que quizá nosotros no vimos en su momento, porque soy alguito mayor que tú y en su momento se llamó así y en tu generación no marca eso. Entonces la educación lo que va a permitir es que te des cuenta de antemano que sí funciona, que no funciona, qué es correcto y qué es incorrecto. Yo creo que hoy en día el trabajo del educador es el que más forja a los jóvenes y el que le permite ver lo que está bien y lo que está mal. Y eso se refleja en las acciones que ellos hacen. Y eso se ve en las cosas que hacen en su día a día. Yo voy a dar un ejemplo que puede ser tonto, pero real, ¿no? Estábamos en el automóvil, mi hijo que tendría 10, 11 años cuando mucho, y vio un señor en la calle con un palo. Y me dijo, ¿no podemos ir a la casa? Y yo dije, ay Dios, ok, ahí vamos a la casa. En aquel entonces todavía vivía mi padre y tenía más de un bastón. Entra, habla, busca y regresa con un bastón para ir a buscar al señor que andaba en la calle a entregar el bastón. Esto quizás es empatía y nada más lo veas así, pero eso lo pudo haber iniciado yo, pero el profesor en la educación básica lo refrendó. Él vio que era importante tratar bien a sus adultos, ser empático con las circunstancias de vida, respetarlo. Entonces, todas estas cosas creo que son las que son forjadas desde la educación básica y que van permitiendo cambiar los conceptos y las cosas que antes eran comunes y que hoy en día ya no podemos realizar de la misma manera, ¿eh? Y eso se ve reflejado, te guste o no, se ve. Sí existe todavía el bullying, sí existen los problemas, pero creo que también la gente o las sociedades son más conscientes de otras cosas y tenemos estos pequeños rubros de luz que salen de repente y permiten a uno pues darse cuenta que sí está funcionando, pues que el trabajo del docente va, ¿no? Sí, y que también, pues yo sé que su experiencia es muy amplia desde lo académico, la vida misma, ¿no? ¿Qué obstáculos cree usted que existen actualmente para garantizar esta educación justa, inclusiva y de calidad? Ay, Dios mío santo. Me vas a linchar cuando te diga esto, pero el principal obstáculo lo tienes en la mano. Es el exceso de información. Sí, sí, El coincido. exceso de información es un problema y un problema serio porque si el niño no tiene bases firmes y sabe distinguir lo que es real de lo que no, nos va a pasar como pasó con la pandemia. O sea, que creías que te ponías un papel aluminio en la cabeza para que no te enfermaras de COVID. Entonces, si el niño no tiene una base firme donde entienda lo que está bien y lo que está mal, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, a la hora que empiece a crecer, ese constructo que tiene o esa base que tiene para poder distinguir y llevarlo a la práctica se va a ir desmoronando, va a ir perdiendo. Entonces, ese es el principal problema.
las redes sociales o la exceso de información, no vamos a decir que las redes sociales, el exceso de información y que no tenga una base o alguien que bien le esté diciendo esto sí y esto no, porque sucede más de lo que crees y donde menos lo esperas. Si eso, aunado a la educación, tiene una sólida base, creo que se puede lograr el éxito. Pero si no sabe distinguir y el niño está 20 horas al día, de 24 en el celular, ¿quién le va a estar educando? ¿Quién le va a estar diciendo? ¿Cómo va a estar respondiendo? No va a haber un adulto diciéndole, hijo, esto no está bien, no va a haber alguien explicándole. Entonces creo que ese es el principal problema. No es la sociedad como tal, sino el exceso de información. Sí, que eso es un tema que nos atañe no solo desde la parte de derechos humanos, sino en general, pues tenemos jóvenes también que, pues ahora sí, todo lo que vemos en el Face se Creen llega que a es verdad. creer, TikTok, Instagram, o sea, son herramientas que sí dan una facilidad de comunicación dentro del ámbito Claro. tecnológico, pero a su vez no hemos desarrollado quizás como sociedad esta capacidad de descarte. Qué es Sí, lo importante, qué es lo verdaderamente fidedigno y pues empiezan, a mí me gusta mucho tomar este ejemplo de las gárgaras con cloro en la pandemia, pues, o ándale. sea, eran cosas Exactamente. que hay que fomentar también el pensamiento crítico y el raciocinio y qué es verdaderamente lo que hay que tomar, ¿no? Todo es un puño de información ya nosotros con nuestras ideas, Y si ideologías. eso está mal, la lógica está mal. Entonces, si una persona no tiene bien desarrollada la lógica en su vida, no va a poder decir, ¿sabes qué? Esto está bien, esto está mal, voy a la derecha, voy a la izquierda, porque no es parte de su realidad. Mira, no estoy diciendo que en mis tiempos las cosas eran mejores, aclaremos. Ni siquiera estoy tan vieja. Simple y sencillamente lo que creo o lo que pueden ustedes mismos analizar y considerar es que al no haber esa guía, es más fácil caer en problemas. Además de que, pues es un momento crítico en el acceso a la educación, porque si bien es cierto, el acceso a la información nos ha aperturado nuevos medios de comunicación, también nos da pie a que la educación pudiera ser un poquito más accesible para las personas, Y si cuestión es. que hay que ir mejorando. En esta parte, sí quisiera preguntarle, pues, ¿qué consecuencias tendría la violación del derecho a la educación en los niños, niñas y jóvenes? Que no existe esta equidad en el acceso, vaya. Bueno, yo creo que esa consecuencia la vivimos ya, ¿no? Y la vamos a vivir durante los próximos años más paulatinamente, aun cuando sea una de los ODS que se tiene que sanear. ¿Por qué? Porque al no tener igualdades de circunstancias para prepararnos, no estamos llegando al campo laboral de forma óptima y también eso es mermar los derechos de las personas. Si yo pudiera predecir algo, diría que nos quedan 10 años de desigualdades. Pero yo creo que no lo podría predecir porque las cosas cada vez están más raras y crecen de formas abismales y van priorizando conocimientos que antes yo no consideraba importantes. Independientemente del conocimiento que sea importante, yo creo que es fundamental que la gente distinga, entienda y comprenda cuáles son los derechos humanos, cuáles son las obligaciones también de las personas y eso va a permitir que se genere una educación de calidad y esa educación de calidad va a permitir que se tenga una sociedad más justa. Yo no estoy diciendo que mañana vamos a estar todos bonitos, de rosa, contentos y felices, pero conforme esto se vaya dando, este paso, se va a lograr ese balance que tú quieres o ese balance, no que tú quieres, el que preguntas y que ha sido el problema que hemos tenido hoy en día. Está difícil, está muy difícil decirte es por eso, es por aquello, es por aquí, es por allá, pero sí vamos a tener consecuencias a largo plazo. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Tú dijiste el cloro. El, las decisiones, tú preguntas a un niño y ya hay un videito de una niña que está queriendo preguntarle a un juguete del celular y en vez de preguntarle a su mamá le dice, no, le voy a preguntar al chat GPT. Entonces ya te dice que va a haber una consecuencia a futuro. Ya la niña no necesita, no quiere desarrollar, no quiere batallar, no quiere buscar un libro para informarse, no quiere hacer todo el proceso cognitivo que implica y eso va a haber una consecuencia a futuro. Preocúpate, porque cuando tú seas viejo, ella va a ser adulta. Ella es la que te va a cuidar. Yo todavía tengo la esperanza que tu generación me cuide bien. Sí, y que debemos de tener ya un planteamiento de qué acciones se pueden impulsar desde lo social para fortalecer la educación como un derecho humano. ¿Qué acciones ustedes propondrían, doctora? Se están Además. haciendo, ¿no crees? Ujú. ¿O tú crees que no? No, yo creo que sí. No, ya se estamos haciendo y se están haciendo de forma colaborativa, no todas aciertan, pero van buscando que todos tengamos acceso a la educación, ¿no? Empecemos que todo niño tiene derecho a educación primaria. Ya ahí es un hecho, es una realidad y eso asegura más.
si podemos hablar un poquito más de la universidad, que es algo que conocemos más tú y yo, todos tienen derecho a estudiar y todos tienen derecho a entrar a una institución educativa. Eso ya es un cambio, es un progreso. Y si no quieres eso, cuando estás tú desde secundaria, tú tienes acceso a diferentes plataformas virtuales, obviamente, donde puedes prepararte en competencias específicas para el ámbito laboral o en competencias que enriquecen tu cultura general. Entonces, esas son las acciones que creo yo que más están impactando a las personas. Yo no voy a hablar de políticas públicas o de normativas, porque eso nos vamos a dormir tú y yo en eso. Pero eso es lo que yo veo porque yo trabajo en comunidades donde las opciones de educación terminan en la secundaria o prepa. Y yo veo que estos niños están buscando ese conocimiento o los papás de esos niños buscan brindarles ese conocimiento a través de las alternativas que tienen. Entonces, eso va, no es una solución, pero va cortando la distancia, los va preparando mejor y se van a poder insertar mejor a la sociedad y a la campo laboral en su momento, creo yo, ¿no? No sé qué opines. Sí, que es tiempo también de reconocer que también se están tomando acciones, que no estamos estáticos ni No. indiferentes a las demandas sociales que existen. Justamente aquí hay un Ay, comentario Dios. y yo lo esperaba, la verdad yo lo esperaba, de Raúl Cota que dice, con base en lo expresado en la entrevista, quiero preguntar a la doctora Brenda qué solución se le va a dar a las demandas de los estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública de séptimo semestre que han circulado en medio los últimos días. Antes de darle la palabra, pues estamos en el entorno universitario, yo también estoy en un departamento académico. No es que, digamos, no se va a atender ninguna demanda, sino que hay procesos, hay Claro. actividades, hay gestiones y no, y como bien decíamos ahorita, se toman acciones, pues, pero no son de un día para Y otro. se han tomado en todos los días. Si te fijas, este regreso a clases ha sido complicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el verano menos caluroso de nuestras vidas. Empecemos. Entonces, se buscaron aulas y espacios acorde a las necesidades de los grupos. Entonces, las aulas que tienen los grupos de ciencias políticas, administración pública, derecho, comunicación y criminología, todas son aulas que tienen aire acondicionado, tienen cañón, tienen bancas acoginadas con el espacio necesario para todos los estudiantes y que son óptimas para el trabajo. En el caso específico de los grupos que están preguntando, ellos tienen un edificio accesible. ¿Por qué accesible? Porque tiene rampas a todos sus espacios, por el frente y por atrás. Aparte, al ser un edificio con baja carga de alumnos, tiene la seguridad siempre de que el espacio azul se respeta en todo momento, que para mí eso es importante, ¿no? El espacio azul está en respeto en todo momento y lo pueden utilizar. Tiene un cañón inteligente y tiene internet. Entonces, en cuanto a las condiciones óptimas de trabajo para poder desarrollarse en clase, está al 100 el grupo, ¿no? Está completamente equipado con todo lo necesario para poder desarrollar sus clases óptimas. Tenemos otros casos, tenemos un caso de un grupo de comunicación que ese grupo también fue trasladado a otro edificio que ni siquiera es de nuestra área para poder usar un espacio más pequeño y ellos en ese salón se va a traer un grupo más grande. Los edificios no son de nadie, los edificios son de la universidad y la universidad como administradora que es de todos los espacios que tiene, hay un área, porque no somos nosotros en los departamentos, se cabe aclarar, ¿eh? Nosotros como departamento no somos dueños de ningún espacio, hay un área que la universidad tiene y esa área se encarga de organizar. Ellos hacen la geometría, el ajedrez o el acomodo para que todos los salones cuenten con lo necesario y estén en las mejores condiciones posibles, en el espacio óptimo y acorde a las necesidades que tengan cada uno de ellos. Y eso se está haciendo todavía, te comento. Hoy hace 20 minutos me acaban de informar de un nuevo cambio y voy a informarle al grupo que va a tener que hacer un switch entre un edificio y otro porque otro grupo necesita el espacio tan grande, porque es una sala, es un aula creo que para 50 y ellos es en menor a 20 el número de estudiantes, ¿no? Sí, a mí me dio por hacer mención a este comentario por el hecho de que el estudiantado tampoco se quede con la idea de que somos indiferentes a lo que No, ellos expresan. Hay gestiones, pues sí aclarar esta parte y a mí me consta tanto la doctora Marta Piña como usted, como el doctor Andrés, los jefes del departamento tienen el escritorio full. siempre a full, pues entonces no es indiferencia, sino hay que seguir protocolos y Y pasos, no, si tú recordarás, porque tú tienes mucho tiempo aquí, las áreas azules eran mínimas.
Ujú. Hicimos gestión 3 años. 3 años tardamos en que se duplicara los espacios que eran en azul. Teníamos 3 años solicitando bancas acoginadas para todos los salones y ya tenemos bancas en todos los salones. Y eso es un derecho. Sí. Si todos los salones tienen bancas acoginadas, todos tenemos derecho a tener bancas acoginadas. Simple y sencillamente los procesos no son expeditos, no somos autónomos para ir mañana y decir pago con la tarjeta, sino que se tiene que seguir los procedimientos que tiene la universidad para poderlos llevar a cabo de la mejor manera posible en tiempo y forma. Por ejemplo, el salón de los chicos de CPIAP que están mencionando ahorita, tienen un cañón que yo quisiera, ya solicité para todos mis salones. Es un cañón inteligente con una resolución increíble y que necesitamos en el resto de las aulas. Yo lo conocí el año pasado, ya hice la gestión, estamos en los procesos y esperemos que en cuanto se pueda haya esos cañones y los instalemos en la totalidad de aulas que tengamos para todos nosotros, porque no lo solicité yo, lo solicitó toda el área de conocimiento para todos los espacios de los alumnos que sean asignados del área de conocimiento, ¿no? No, como no sabemos dónde van a quedar, que se utilicen, ¿no? Pero bueno, eso es parte de las dinámicas diarias donde sí trabajamos y colaboramos y sí buscamos. Se da atención óptima a los estudiantes y la mejor prueba es que la puerta de la oficina jamás ha estado cerrada y creo que somos de los departamentos que llegamos más temprano para tratar de darle seguimiento a todo lo que hay y vamos sobre ello. Sí, que también es plausible este hecho vaya, no hablaríamos de un tema tal como derechos humanos si no supiéramos que usted y los demás jefes de departamento pues son personas que trabajan en pro del derecho del estudiantado, Es que pues esa es la razón de la universidad. Uno debe entender como docente que la razón de la universidad son los alumnos y al brindarle las condiciones óptimas. Y óptimas es que el aire acondicionado funcione, que se tenga electricidad, que haya agua en los sanitarios, que se tenga bancas en las mejores condiciones y desde luego que el profesorado asista puntual a impartir sus clases, ¿no? Y en eso estamos trabajando y esperamos obtener un buen resultado este semestre. sí, que desde esta arista y va muy ad hoc al punto que va con la siguiente pregunta, es el hecho de que sí, tenemos una gestión por parte de docentes, maestros, directivos dentro de la universidad y de las escuelas de básica, Claro. secundaria también, pero ¿qué papel juegan las familias en la garantía del derecho a la educación? Pues yo creo que es el primario y el fundamental, porque ellos son los que impulsan para que el joven vaya, para que entre a clases, para que siga estudiando, ¿no? Si yo llevo a mi hijo todos los días a la escuela de 8 a 2 y a las 2 sale y el niño lo dejo libre para que haga lo que sea, yo no estoy siendo responsable de mi formación. No es responsable de la formación el profesor de educación básica. Es parte de la educación, pero el padre de familia, el núcleo o las personas que estén acobijando a los jóvenes son los que van a fortalecer esa preparación y van a permitir hacer de él un ser humano comprometido y empático con lo que tenga en su alrededor, porque si yo le doy la tarea y nadie lo guía, él lo va a copiar de alguien más para salir de mí, que soy la profesora, y no va a ir aprendiendo. Entonces, la familia es crucial, es fundamental, ya sea el primo, el hermano, el tío, el vecino, el abuelo, aquellas personas que estén cerca de los niños, niñas y adolescentes, son los que van a apoyar y fundamentar, a sembrar esa semillita, la van a cosechar. Y la van a cosechar también que cuando sea un adulto van a poder cortar un alumno comprometido, fiel, correcto, que se va a integrar a la sociedad de forma óptima dentro del mercado laboral y la sociedad que venga, ¿no? Entonces es fundamental. Nada sale solo. Eso de que alguien puede vivir como ermitaño, lo pongo en duda. Y en esta parte también, pues sabemos que tuvimos una pandemia que cambió mucho el paradigma educativo Ay, sí, ni me digas. para bien o para mal, Ándale, dijeran hay por muchas ahí. cosas buenas, no podemos Sí. decir que no. Y en este universo quizás de tecnologías de la información, de aprendizaje digital, ¿cómo podría contribuir estas herramientas a hacer efectivo el derecho a la educación? ¿Sabes cómo lo hace? Con los programas a distancia. Sí. En los departamentos de nosotros, que es, donde estás tú, Derecho y Ciencias Jurídicas, Comunicación y Producción Multimedia, Mercadotecnia y Economía y una ingeniería que tiene sistemas computacionales, estamos teniendo alumnos que antes no podían viajar a La Paz, gente que no podía trasladarse, no podía solventar el gasto para poder venir y entrar a la universidad, ahora lo puede hacer por los programas a distancia. Ese es algo que nos dejó la pandemia y lo estamos haciendo de forma ordenada, con muchos tropiezos si tú gustas, pero vamos creciendo, lo vamos armando y vamos generando opciones para todos aquellos los que no pueden acudir a un centro como tal a estudiar y que pueden hacerlo a distancia. Entonces la pandemia sí hubo muchos aciertos, sí hubo problemas en la educación porque nos agarró totalmente desprevenidos. O sea, salimos ¿qué? 19 y nos volvimos a ver 2 años después tú y yo, si no me equivoco. Sí, 2021. No, ajá.
Mientras, todo lo que pasó fue improvisado, todo lo que fue, pero ya cuando aprendimos, las tecnologías han sido la herramienta que nos ha permitido que la educación llegue a más personas, que llegue de forma óptima o que venga a mí y me capacite alguien que sabe mucho del área, pero que está en Inglaterra, en Praga, en Japón, y ya puedo yo tener acceso a esas masterclass o puedo tener acceso a esos materiales que de otra manera no tendríamos. Y eso hace que todos podamos aprender de forma colegiada. Entonces, la educación a distancia es el mejor regalo que nos dejó la pandemia. Y eso es algo que llegó y no se va a ir. Que de hecho, con esto que mencionaba, y justo lo iba a mencionar, estos programas a distancia con los que cuenta su departamento también cuentan con una maestría en Derechos Humanos, Maestría y doctorado, doctorado. y es interinstitucional. Somos 8 universidades donde la maestría o este posgrado es impartido por docentes de cada una de estas sedes y el joven se nutre de la experiencia de los profesores de otras realidades y de los alumnos que forman parte de cada una de las sedes. Tenemos coloquios internos, han salido diferentes libros publicados y eso ha permitido que profesionalicemos, por ejemplo, al personal de derechos humanos, personal de búsqueda de personas, la misma el mismo juzgado local tiene una egresada de derechos humanos, entonces buscamos que sea integral la preparación desde el preescolar como nos lleguen y nosotros los mandamos hasta el doctorado listos. Sí, que aquí me gustaría quizás preguntarle, no sé, 3 proyectos con los que usted se queda o dijera, bueno, estos proyectos son muy interesantes y qué bueno que el alumno quiso investigarlos, vaya. Pues te puedo decir que la propuesta del matrimonio igualitario la hizo Nolzuli Almodóvar, que es egresada de nosotros, de la primera generación de la maestría en Derechos Humanos, y ya es una realidad, y fue su proyecto de tesis. Es Claudia Patricia Gómez Sepúlveda, habló, trabajó e hizo una tesis de doctorado que es el referente nacional. Es el único referente nacional hasta el momento sobre lo que sería la violencia digital hacia las mujeres. Ahí te tengo 2. El tercero, ay, qué difícil con el tercero, porque el tercero hay 3 trabajos que me gustan mucho. 2 que tienen que ver con las redes sociales y cómo se vulneran los derechos. Hay uno que quizá no tenga tanto que ver con educación, pero que tiene que ver con qué sucede cuando me detienen y no se tiene el cuidado propio de registrar o revisar la salud del otro. Entonces, ahí habla el maestrante que hizo ese caso, habla de una persona que fue detenida por un error de tránsito y pues resulta ser que el compañero de cena tenía tuberculosis. Y él se enferma ante no tener el trato adecuado. Entonces, eso también se volvió en una observación que ya es una norma o que ya se revisa en la ley. Te doy 3. Y pueden revisarlas todas, se encuentran digitales aquí en la biblioteca universitaria, las pueden consultar. Buscan maestría en Derechos Humanos o doctorado en Derechos Humanos y van a encontrar cosas interesantes. Insisto, vale la pena que nos conozcan. Tenemos convocatoria, si todo sale bien, el año que entra. Muy bien. Pues, doctora, ha sido un gusto que nos haya podido acompañar el día de hoy en esta entrevista. Ha sido una charla muy enriquecedora, sobre todo hemos Gracias. nutrido. ¿Algún comentario, ahora sí cierre adicional que usted quiera darnos en esta charla? Pues yo los invito a que nos conozcan como departamento académico para que conozcan la oferta educativa de posgrados que tiene que ver con el tema principal que son los derechos humanos. Tenemos una maestría y un doctorado interinstitucional donde aceptamos alumnos de todos los ámbitos. Aquí el tema es prepararnos de forma óptima en cualquiera de las líneas de investigación para que podamos llevarlo a la práctica y generar empatía y temas que sean importantes para nuestra sociedad, ¿no? No hay que perder de vista que por mucho que estudiemos, si no hay una base firme, nada se queda. Cuidemos a nuestros menores, a nuestros niños, niñas y adolescentes para que en un futuro puedan estar mejor insertados en su sociedad, ser hombres y mujeres más felices y desarrollarse bien, ¿no crees tú? Sí, muy acertado. Siempre muy bueno platicar con usted, tener estas charlas y sobre todo invitarlos a abrir un poquito más el panorama, ¿no? Sí. Lo que va a cambiar mucho el paradigma en el ámbito de los derechos humanos es este sentido de empatía. Saber que el Sí. otro también siente, el otro también sufre y pues las comunidades realmente van a avanzar cuando trabajemos en equipo. Y ese es el principal problema, ¿sabes? Porque luego la gente se cree que el otro no lo está escuchando y solitos hacen un nudo en su cabeza. No me escuchó, no me vio, no fue empática, no está escuchando lo que yo digo.
y no te das cuenta que el otro está pensando cómo solucionarlo, cómo verlo, simplemente no lo hace como tú deseas que lo haga y no lo hace como tú deseas que lo haga porque simplemente no es tú. Cada uno de nosotros tiene reacciones diferentes y siempre respetando, siendo empático y colaborador, se logran soluciones muy padres y muy afectivas y muy reales, pero se necesita ese punto, entender que el otro no va a reaccionar como yo quiero que lo haga. Sí, y es muy importante para poder tener esta comprensión, vaya, y empezar a resolver los problemas que nos atañen. Y vaya, ¿eh? Muchas gracias por sintonizarnos este viernes aquí en Ecoeducativo, el sonido de la pedagogía. Agradecemos al comité organizador, a la doctora Magda Valdés, la doctora Marta Piña, los miembros de staff, a Jesús Flores que nos acompaña aquí en Controles Sí. Técnicos. Doctora, muchas Muchas gracias de gracias. nuevo por la invitación, por atender la invitación. Les deseamos un excelente viernes, provecho si ya andan comiendo y nos Sí. vemos el próximo viernes pendientes a la página de Humanidades. Ahí estaremos subiendo a nuestro próximo invitado. Doctora, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.